Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. Hoy le propongo una nueva acepción para una vieja palabra: publicidad. Ya no significaría solo aquellos anuncios que interrumpen nuestras series favoritas, no. Publicidad podría ser ahora algo mucho más inquietante: la contracción de pública intimidad. Piénselo un momento. Miles, millones de personas mostrando voluntariamente sus casas, sus hijos, sus cuerpos, sus vacaciones, sus desayunos, sus lágrimas. Todo expuesto, todo comentado y todo juzgado, claro. Pero hay algo peor, mucho peor, y es que nuestra tecnología ya no espera a que nosotros decidamos qué mostrar. Ella ya sabe dónde estamos, qué compramos, qué nos excita, qué nos asusta, a quiénes deseamos en secreto. La intimidad voluntaria y la intimidad robada, las dos caras de la misma moneda digital. La historia que hoy les voy a contar trata precisamente de eso. Mientras la mayoría se exhibe con fruición, hay quienes huyen de todo eso como de la peste. Personas que construyen muros altísimos alrededor de su vida privada, que creen ingenuamente que pueden mantenerles a salvo. Se equivocan. Se despertó tarde aquella mañana. Las prisas llegaron inmediatamente. Apenas tuvo oportunidad de vestirse antes de que su conductor la llevara al aeropuerto. Le gustaba dejar recogidas sus cosas más personales en su habitación, pero aquella mañana no tuvo tiempo. Destino: Londres. Una reunión importante, de esas que no se pueden posponer cuando eres una de las dos herederas de un imperio de construcción. Alicia. Su nombre la aterraba si lo oía pronunciar en medios de comunicación, especialmente si iba acompañado de su sonoro, reconocible y extranjero apellido. Aunque hacía 20 años que intentaba que nadie lo asociara con escándalos, desde el divorcio, desde que la amante de su marido, una mujer protagonista de la Crónica Rosa, convirtió su vida privada en espectáculo público. Fotos, titulares, programas enteros dedicados a diseccionar el matrimonio fallido. Fue uno de los peores momentos de su vida. Juró entonces dos cosas: apartarse de los hombres y huir de cualquier forma de exposición pública. Y lo cumplió, durante 2 décadas. Hacía años que se había mudado de su gran casa en las afueras, con caballos, piscina, canchas de tenis, a un ático en el centro, un edificio exclusivo, por pura operatividad, se dijo. Y allí, en ese ático, vivía su secreto mejor guardado. Durante el trayecto, mientras Alicia desfilaba tras la ventanilla tintada del coche, camino del aeropuerto, hizo lo que cada mañana: ojear las redes sociales. No sus redes sociales, ella no tenía ninguna, pero sí le gustaba tomar el pulso a esa realidad digital de la que todo el mundo hablaba. Aquel día, 3 de cada 4 vídeos eran sobre Rosalía, que había lanzado su nuevo disco. Opiniones, análisis, más análisis, supuestos expertos analizando su nuevo trabajo. Entre todos esos vídeos, uno especialmente gracioso, una parodia. Alicia sonrió. No era su caso. Tenía un robot doméstico que ni siquiera estaba en el mercado todavía. Tenía aspecto de soldado de la Guerra de las Galaxias, sin contrato de confidencialidad que pudiera romperse, sin riesgos, sin testigos humanos. Brad lo había llamado así porque Alicia, aunque huyera de la exposición pública, no renunciaba a sus sueños privados. Aquella mañana, mientras Alicia volaba hacia Londres, Brad comenzó sus tareas habituales: ordenar, limpiar, mantener el ecosistema perfecto de aquel ático impecable. Cuando llegó el turno de arreglar la habitación principal, Brad se encontró con algo inesperado. Un hombre joven durmiendo boca abajo en la cama.
Programado para mantener la privacidad y la discreción, Brad salió sigilosamente, volvió 1 hora después. El hombre seguía allí, todavía inmóvil. A primera hora de la tarde, el sistema de alarma interno de Brad se activó. Algo no estaba bien. Su número estaba en la agenda de Alicia. Por si acaso, le dijo el ministro del Interior. El inspector descolgó el teléfono de su despacho con hastío. Otro día más, otra llamada más. Inspector Ramírez. Buenos días, inspector. Le llamo para informar de una situación irregular. La voz al otro lado sonaba extremadamente neutra, educada, casi demasiado perfecta. ¿Irregular en qué sentido?, preguntó Ramírez, garabateando distraídamente en un papel. Hay un hombre joven en la cama, inmóvil. No responde a estímulos. Ramírez se incorporó en su silla. ¿Ha intentado despertarlo? Afirmativo. Sin respuesta. Dele la vuelta y tómele el pulso en el cuello. Hubo un silencio. Solo se escuchaba un leve zumbido mecánico al otro lado de la línea. No respira. Ojos abiertos, mirada perdida. Ramírez se puso en pie de golpe. Envío una patrulla y una ambulancia ahora mismo. ¿Cómo se llama usted? Brad. ¿Brad qué más? Brad Pitt. Ramírez apretó los dientes. Otro bromista. O alguien en shock. O las drogas. Siempre las malditas drogas. Escuche, esto es una emergencia. Necesito su nombre real. Soy un robot doméstico. Inspector, mi propietaria me llamó Brad Pitt. Puedo enviarle imágenes en directo si eso ayuda. Ramírez se quedó mirando al teléfono como si el aparato acabara de insultarle. ¿Un robot? Aquello era una broma pesada. Tenía que serlo. No obstante, Ramírez llamó a su becario para que le ayudara a hacer la videollamada. Un chaval que no levantaba la vista del móvil ni para respirar. Segundos después, la pantalla cobró vida. Allí estaban, un hombre joven, en la cama, mirada perdida, inmóvil, completamente inmóvil. En ese preciso instante, Puri, del Departamento de Salud Laboral, entró en el despacho sin llamar. «Ramírez, tengo que hablar contigo sobre...» El inspector le hizo un gesto con la mano. «Ahora no». Pero Puri ya había visto la pantalla y reconoció aquel rostro inmediatamente. Semanas antes lo había visto en televisión, en una actuación. Un cantante, joven, guapísimo según ella. Sentado en una mesa entre el público, con smoking, dos mujeres le arrancaron la chaqueta para dejar al descubierto un ceñido mono azul. Subió al escenario, dio un salto mortal desde encima del piano y cantó el estribillo de un hit que no paraba de sonar en la radio. Puri sintió un escalofrío. En la pantalla, el robot estaba siguiendo las indicaciones de Ramírez. Quitaba las sábanas, hacía un paneo de la cabeza a los pies, buscando heridas, síntomas, cualquier cosa. No había señales de violencia, pero había algo más. El hombre mantenía una erección. Puri, sin pensarlo, sacó su móvil, lo apuntó hacia la pantalla del ordenador y grabó por encima del hombro de Ramírez. Luego salió del despacho discretamente, como si nada hubiera pasado. Se encerró en el baño, revisó la grabación. Efectivamente, era él, el cantante famoso, en la cama de alguien, muerto y con una erección. Oro puro para las redes. Puri no era mala persona, de verdad que no, pero esto era tan... ¿Cómo resistirse? Abrió la aplicación de mensajería, seleccionó a sus 8 amigas más íntimas. No os lo vais a poder creer. Sed discretas, por favor, que me pueden despedir. Envió el vídeo. Cada una de esas 8 amigas, por supuesto, hizo lo propio con sus 8 más íntimas. En menos de 2 horas, el vídeo llegó a las manos de un influencer, de esos que por las tardes se sientan en un plató de televisión, comentando en directo, desde crímenes hasta amoríos de famosos, todo pasado por la misma picadora. Para ese entonces, Alicia estaba en el avión de vuelta desde Londres. Comenzó a notar ese calor interno que reconocía también. Ese que había empezado a sentir de nuevo hacía unos 5 años, después de 2 décadas de sequía sexual. Fue entonces cuando,
antes de que nadie hablara de ello, le hicieron llegar una prueba de algo llamado inteligencia artificial. Algo que cambiaría su vida, le dijeron, sin imaginar en qué sentido sería. Una noche tuvo una idea: clonar la voz de George, aquel actor de Hollywood que salía en el anuncio de café, su favorito desde siempre, y a partir de ahí pudo recrear historias en las que aquel hombre le decía palabras de amor, a veces eróticas y algunas otras veces muy explícitas, que encendieron una llama que hacía años se había quedado apagada. Después, cuando la prensa empezó a hablar de unos chats con los que podías conversar y que serían una revolución para la humanidad, Alicia ya tenía acceso a algo mucho más avanzado: los primeros prototipos de creación de vídeo hiperrealista. Así que además de voz, ya podía recrear el movimiento. Historias completas sacadas de su mente, con actores que le gustaban, deportistas de élite, algún aristócrata europeo. Nunca tuvo interés por la pornografía convencional, eso era vulgar, ajeno. Pero ver a George, a esos hombres que le fascinaban en situaciones creadas específicamente para ella, era muy distinto y muy reconfortante para su recién estrenada nueva libido. Puri y Alicia tenían la misma edad y habían visto la misma actuación del joven cantante en televisión, con la diferencia de que una solo pudo tener un sueño erótico y la otra hizo un encargo con aquel vídeo como muestra. Mantén la distancia de seguridad mientras esperas tu equipaje. El vuelo desde Londres había sido corto, apenas 2 horas y media, pero cuando pasó por delante del edificio, camino del garaje, lo vio. Coches de policía, ambulancia, periodistas, cámaras, micrófonos. Por un momento, Alicia pensó que era una escena de otra vida, de otra persona, pero no. Subió al ático, abrió la puerta y allí estaban, agentes, sanitarios y en medio de todo, Brad, esposado, su robot, esperando instrucciones. ¿Es usted la propietaria?, preguntó un agente. Sí, soy yo. Tenemos que hacerle algunas preguntas. Y entonces, con una calma que no sentía y una vergüenza que nunca esperó sentir, Alicia tuvo que explicar que tenía un robot doméstico llamado Brad Pitt, que en su casa había un muñeco hiperrealista, a tamaño natural, con tacto real y hasta olor corporal, llamado Benson, que no era un muerto, que nunca fue un muerto, que era un compañero, una presencia, un secreto. Los policías no daban crédito. Señora, esto... El agente señaló hacia la habitación. Esto es un muñeco sexual, ¿verdad? Alicia asintió, apenas con un gesto, y desgranó la lista de características del muñeco como si fueran los ingredientes de un gazpacho, buscando que la creyeran. Sí, con inteligencia artificial, temperatura humana y hasta fluidos corporales. Hubo un silencio sepulcral. Se quedó sin batería, añadió Alicia en un hilo de voz. Mientras ambos miraban a otro lado para obviar la hiperrealista y congelada erección del muñeco. Cuando la policía se fue, después de comprobar con sus superiores que aquella locura era técnicamente posible, Alicia encendió la televisión. Error, tremendo error. Y allí estaban, el influencer de las tardes, el que comentaba crímenes, política, crónica rosa, todo mezclado en el mismo programa. Estaba mostrando el vídeo, las imágenes pixeladas del muñeco, y en una esquina de la grabación, junto a la mesilla de noche, la fotografía de Alicia junto a su hijo. En ninguna parte decían su nombre, no hacía falta. Ahí estaba su vida privada, expuesta, destripada, juzgada. Una mujer de su edad. Patológico, eso es lo que es. Mira que después de 20 años sin aparecer en público, reaparecer así. Alicia apagó la televisión, pero el silencio fue peor, porque en el silencio llegaron los recuerdos. 20 años atrás, su marido, la amante, la persecución permanente, los titulares, la humillación. Pero aquello fue diferente. Aquello fue una infidelidad, algo humano, algo que, de alguna forma retorcida, la gente podría entender. Esto era peor. Esto era su sexualidad, sus fantasías, su intimidad más profunda, expuesta como un espécimen en un laboratorio. Alicia había pasado
20 años huyendo, construyendo muros, evitando a los hombres, refugiándose en las tecnologías. El último y más completo refugio le daba calor, intimidad y hasta buena conversación. Todo lo que necesitaba de un hombre, pero con un botón de apagado. Creyó que la tecnología sería su aliada, que podría vivir sin exponerse, sin necesitar a nadie real, sin testigos. Pero la tecnología, al final, fue la que le traicionó. Alicia llamó a su servicio médico privado. La sacaron discretamente de allí con un ataque de pánico que le hizo creer que se iba a morir. Una clínica de salud mental, muros blancos, silencio. Solo salió de allí unos meses después para abandonar el país. Nunca volvió.